La mayoría no teme al abismo. Teme descubrir quién es cuando ya no tiene a quién culpar. Ese es el verdadero miedo. No es la oscuridad, no es la soledad, no es la incertidumbre. Es verte sin máscaras. Es mirarte sin excusas. Es enfrentarte a ti mismo sin ruido que te distraiga. Pensar, de verdad pensar, nunca ha sido cómodo. Porque cuando piensas, despiertas. Y cuando despiertas, ya no puedes volver a dormirte. Hay un momento en la vida, aunque sea breve, aunque sea incómodo, en el que la mente se detiene y todo queda en silencio. Ese segundo suspendido, donde ya no puedes negar lo que sientes, lo que sabes, lo que eres. Ese instante en el que no puedes seguir huyendo de ti mismo. Y aunque nadie lo diga en voz alta, ese momento separa a quienes viven dormidos de quienes empiezan, aunque tiemblen, a despertar. Pensar parece un acto simple. Todos lo hacemos, todos creemos hacerlo. Pero si fuera tan sencillo, ¿por qué la mayoría evita la profundidad como si fuera un precipicio? ¿Por qué llenamos cada minuto con ruido, pantallas, conversaciones vacías, trabajos sin sentido, relaciones que no sanan, solo para no escuchar lo que nuestra propia cabeza intenta decirnos? La filosofía lleva siglos insistiendo en algo que hoy evitamos. Pensar verdaderamente es un acto peligroso porque te cambia, porque una vez que ves, ya no puedes volver a no ver. Nietzsche lo expresó como una fractura. Quien despierta se aleja inevitablemente del rebaño, y no por soberbia, sino porque el pensamiento profundo te obliga a asumir la responsabilidad radical de tu vida. La psicología moderna describe el mismo fenómeno desde otro ángulo. El ser humano, dicen, crea zonas de comodidad mental, pequeñas habitaciones internas donde todo es conocido, predecible, tolerable. Son seguras, pero pequeñas. Y crecer exige salir de ellas. Pensar profundamente es romper la pared de esa habitación. Es mirar hacia un espacio más amplio, más incierto, más honesto. Pero aquí surge el conflicto. Libertad y miedo siempre se tocan. Cuanta más conciencia tienes, más responsabilidad pesa sobre tus manos. Ya no puedes culpar completamente a tu pasado, a tus padres, a tu pareja, al sistema, al destino. Pensar te deja desnudo frente a ti mismo. Y no todos están dispuestos a sostener esa desnudez. Por eso, tanta gente evita el pensamiento crítico. Por eso preferimos repetir frases ajenas, ideologías recicladas, emociones sin procesar. Por eso elegimos la distracción antes que la introspección. Pensar de verdad incomoda, exige, desestabiliza, pero también libera. Byung-Chul Han diría que vivimos en una sociedad del cansancio mental, donde la hiperproductividad nos quita incluso la capacidad de detenernos. Pero detenerse es el primer paso hacia el abismo interior. Y aunque el abismo da miedo, también es el único lugar donde podemos dejar de ser fragmentos y empezar a ser completos. Pensar es un acto solitario, pero nunca un acto vacío. Es la frontera entre sobrevivir y vivir, entre repetir y comprender, entre seguir dormido o comenzar a despertar. Cuando comenzamos a mirar hacia adentro, descubrimos que no hay un yo sólido esperando ser encontrado. Lo que hay, como decía Sartre, es un movimiento constante, una conciencia que se ilumina a sí misma solo cuando se observa. Y ese simple hecho es suficiente para incomodar a cualquier persona que dependa de certezas para sentirse segura. Por eso evitamos pensar demasiado, no porque sea difícil, sino porque nos muestra partes de nosotros mismos que ya no podemos esconder una vez que las vemos. Pensar, de verdad pensar, no es un acto intelectual, es un acto emocional. Es tocar lo que hemos evitado tocar durante años. Carl Jung advertía que nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Pero incluso esa frase suele malinterpretarse. No se trata de romantizar la sombra, sino de tolerar el peso de lo que descubrimos. Porque la verdad, incluso la verdad sobre nosotros mismos, tiene una textura áspera antes de volverse liberadora. Cuando un pensamiento incómodo aparece, muchos lo esconden bajo diagnósticos rápidos. Ansiedad, rumiación, sobrepensar. Pero no es tan simple.
No todo pensamiento que incomoda es rumiación, ni todo proceso interno profundo es ansiedad. Muchas veces lo que llamamos pensar demasiado es, en realidad, pensar por primera vez sin filtros. Y ese proceso es desestabilizante porque nos obliga a preguntarnos: ¿quién soy sin mis respuestas rápidas? ¿Qué deseo si nadie me observa? ¿Qué parte de mi vida está construida por elección y cuál por miedo? Estanislao Zuleta, en su ensayo Elogio de la dificultad, decía que la vida humana se empobrece cuando se elige el camino fácil, cuando huimos del conflicto interior porque preferimos la comodidad de la inercia. Y tenía razón, no se puede crecer sin incomodidad, no se puede pensar sin riesgo, no se puede despertar sin romper algo. La libertad interior comienza cuando vemos que muchas de nuestras decisiones no son elecciones, sino condicionamientos disfrazados. Nos creemos autónomos, pero actuamos según lo que la cultura celebró, lo que nuestros padres esperaban, lo que nuestras heridas buscaron compensar. El abismo aparece cuando nos damos cuenta de que gran parte de nuestra vida no la elegimos, sino que la aceptamos sin cuestionarla. Ahí es donde comienza el vértigo de ver que no nos conocemos tanto como creíamos, el vértigo de entender que no somos coherentes, sino contradictorios, el vértigo de notar que en nuestro interior conviven varias versiones de nosotros mismos y que ninguna es definitiva. Ese descubrimiento no debería asustarnos, pero lo hace, porque aceptar que somos múltiples implica aceptar que también somos responsables. No podemos culpar eternamente al pasado si ya sabemos dónde duele. No podemos seguir justificando conductas que ya entendimos. La lucidez, como decía Camus, siempre llega con precio. Por eso pensar se siente como un abismo. Nos pone frente al vacío donde antes había excusas. Y en ese vacío descubrimos que no somos frágiles, sino libres. Una libertad incómoda, sí, pero libertad al fin. Y solo quien se atreve a sostener esa mirada interna sin huir, comienza a comprender que el abismo no está para destruirnos, sino para mostrarnos la posibilidad de elegir de nuevo. Hay un momento en la vida, un punto exacto, en el que ya no puedes seguir escapando de ti mismo. Puedes cambiar de ciudad, de pareja, de trabajo. Puedes llenar tu agenda de ruido y compromisos, pero tarde o temprano, el silencio te encuentra y cuando lo hace te desnuda. Ese silencio no viene a castigarte, viene a mostrarte todo lo que evitaste ver mientras fingías que sabías quién eras. El filósofo Søren Kierkegaard decía que la mayor desesperación del ser humano no es perder algo que ama, sino no poder escapar de sí mismo, porque al final del día, cuando las pantallas se apagan y los demás dejan de ocupar espacio en tu mente, solo quedas tú y tu voz interior. Esa voz que ignoraste por años, esa voz que pedía que te detuvieras, esa voz que te avisó que estabas viviendo una vida diseñada para agradar, no para sentir. Y es ahí donde la palabra abismo cobra sentido. No es un lugar oscuro lleno de monstruos, es un espacio psicológico donde se revelan tus contradicciones, tus heridas, tus deseos reprimidos, tus verdades más incómodas. Carl Jung llamaba a esto el descenso a la sombra y afirmaba que ningún ser humano puede transformarse realmente si no atraviesa ese territorio interno. No se trata de ser fuerte, se trata de ser honesto, y la honestidad con uno mismo suele ser dolorosa, porque destruye la versión bonita de ti que construiste para sobrevivir. La mayoría teme mirar ese abismo porque sabe, en lo profundo, que no todos los vínculos sobrevivirán a esa mirada. Hay personas que no encajan con tu versión más auténtica. Hay hábitos que no tienen espacio en tu libertad. Hay miedos que no pueden acompañarte donde quieres ir. Y soltar eso, lo que sea que eso represente para ti, es doloroso. La mente se aferra incluso a lo que lastima, porque lo conocido siempre parece más seguro que lo verdadero. Por eso, cuando te asomas a tu abismo interno, tu ego grita, patalea y negocia. Te promete que más adelante será el momento de cambiar, que todavía no estás listo, que no es tan grave. Pero tú y yo sabemos que sí lo es, que el precio de no mirar hacia adentro es quedarte atrapado en una vida que no te pertenece. Y entonces surge la pregunta que marca el inicio de la libertad real. ¿Qué parte de tu vida seguiría existiendo si dejaras de vivir para complacer, para encajar, para no incomodar? Ese es el tipo de pregunta que abre puertas, aunque duela empujarlas. Y te adelanto algo, lo que queda después del abismo no es soledad, es claridad.
La claridad que llega cuando te atreves a ver quién eres sin filtros, sin máscaras y sin miedo al juicio. Cuando miras al abismo de tu mente, lo primero que aparece no es iluminación, aparece vértigo. Ese momento en el que sientes que algo dentro de ti se rompe, no porque esté mal, sino porque por primera vez estás dejando caer lo que te sostenía artificialmente. Sartre lo llamaba náusea existencial, esa incomodidad brutal que surge cuando te das cuenta de que todo lo que eres, tu nombre, tus miedos, tus deseos, puede cambiar y que nadie más lo hará por ti. Pensar profundamente es peligroso porque te vuelve responsable. Ya no puedes culpar al pasado, ni a tus padres, ni a tus heridas, tampoco al destino. Cuando piensas sin distracciones, sin pantallas, sin ruido, sin las historias que te cuentas, aparece una especie de vacío, pero no el vacío que destruye, sino el vacío que abre. Ese espacio interior donde nada es seguro, donde no tienes guías, donde no hay reglas, y es ahí donde muchos retroceden, porque pensar de verdad no te da tranquilidad, te da libertad. Y la libertad pesa. Byung-Chul Han lo describe como la carga de la autoexigencia ilimitada, cuando ya no puedes esconderte en las normas ni en la identidad que otros te dieron, y descubres que todo se sostiene en ti, solo en ti. Ese momento es el abismo. Ese momento es el antes y el después de una vida. No se parece a encontrar respuestas, se parece a quemar todo lo que no era tuyo, y cuando lo haces, cuando permites que el pensamiento profundo arrase con tus mentiras internas, con tus viejas narrativas, con tu necesidad exagerada de aprobación, algo empieza a moverse, una pequeña llamarada, una sospecha de libertad, un primer paso hacia una vida donde no reaccionas, eliges. El abismo no está para asustarte, está para mostrarte en qué parte de tu vida sigues dormido. ¿Y tú, de qué has estado escapando cuando tienes miedo de pensar? ¿Qué decisión sigues evitando porque al tomarla cambiaría todo? Hay un momento en la vida, pocas veces nombrado, casi nunca enseñado, en el que uno se queda solo frente a su propio abismo. No es una imagen poética, es una experiencia real. Un instante donde ya no puedes mentirte, donde las máscaras se caen, donde las explicaciones dejan de servir y donde descubres que lo único que queda eres tú, sin adornos, sin versiones editadas, sin el personaje que mostraste al mundo. Ese abismo no es un lugar oscuro lleno de monstruos externos. Es un lugar silencioso lleno de verdades internas que nunca quisiste mirar. Jung lo llamaba el encuentro con la sombra y decía que nadie puede convertirse en un individuo libre sin atravesar esa zona donde se esconden los impulsos reprimidos, las decisiones postergadas y las partes de ti que siempre intentaste ocultar para ser aceptado. Pero la sombra no es un enemigo, es un espejo que te muestra quién eres cuando ya no estás actuando para nadie. Y eso duele, porque te recuerda que gran parte de tu vida ha estado guiada por miedo, miedo a decepcionar, miedo a perder, miedo a no ser suficiente, miedo a ser visto tal como eres. Sin embargo, justo ahí, en ese punto donde todo se vuelve incómodo, comienza la verdadera libertad. No la libertad superficial de hacer lo que quieras, sino la libertad profunda de saber quién eres y actuar desde ese centro. Nietzsche decía que la libertad auténtica nace cuando uno deja de buscar aprobación externa y empieza a construir su propia escala de valores. No la heredada, no la impuesta, no la aprendida, la propia. Pero para eso necesitas mirar el abismo sin huir, porque el abismo no te da respuestas, te obliga a encontrarlas. Y eso transforma, eso quiebra el piloto automático, eso separa a quien vive repitiendo del que comienza a vivir eligiendo. Mucha gente piensa que mirar hacia adentro es un acto espiritual suave, casi romántico, pero lo cierto es que mirar hacia adentro es brutal. Te confronta con tus contradicciones, tus injusticias, tus egoísmos, tus manipulaciones, tus heridas no resueltas, tus deseos que nunca aceptaste tener. Por eso la mayoría prefiere distraerse, ocuparse, anestesiarse, llenar cada minuto para no escuchar lo que el silencio intenta revelar. Pero tú estás aquí. Y si llegaste a este punto, es porque una parte de ti está cansada de huir, cansada de postergar la conversación más importante que tendrás en tu vida, la conversación contigo mismo. Y en ese diálogo, tarde o temprano descubrirás esto. El abismo no te destruye, te vacía de lo que no eres, para que finalmente puedas ser. Ese es el verdadero despertar. No una iluminación mística, sino un despojo honesto.
El momento en que te das cuenta de que la libertad no estaba afuera, sino dentro de esa parte tuya que siempre evitaste mirar. Porque el abismo no es tu enemigo es el miedo a mirarlo. El abismo no exige respuestas, solo valentía. ¿Y tú, qué parte de ti sigues evitando mirar? ¿A qué verdad le tienes miedo? ¿Y qué pasaría si por fin te atrevieras a enfrentarte contigo mismo sin escaparte? Déjame tu reflexión en los comentarios. Este canal no busca convencerte de nada, busca que te escuches a ti mismo.